Hola amigos, saludos cordiales. Hoy día tenemos una experiencia sobre una de las propiedades que tienen las resistencias eléctricas dentro de lo que se llama la ley de Ohm. Recordemos la ley de Ohm. Cuando se trata del estudio de la resistencia, tiene una ecuación. Se dice que el valor de la resistencia viene dado por el voltaje dividido para la intensidad. Quiero mostrarles un circuito pequeñito que tengo aquí al lado para que quede bien claro el papel que desempeña una resistencia eléctrica. Miren, tenemos aquí un circuito eléctrico, pilas, lamparita eléctrica y cables conductores. 3 voltios, las dos pilas. La lámpara también es 2.5 o 3 voltios. Cuando unimos el cable conductor para que pase la corriente eléctrica y prende la lámpara, mire la cantidad de luz que nos da la lamparita. Si yo quiero regular y bajar la cantidad de luz, puedo usar una resistencia. Aquí tengo una a la mano. Voy a usar esta. Es un enrollado de alambre cubierto de porcelana. Y ahí están los terminales. Dice aquí 3 ohmios. Miren, 3 ohmios de resistencia, es la unidad de resistencia. Voy a conectar aquí, a intercalar en una línea. Puede ser esta línea roja, puede ser la línea negra. Esta unión se llama unión en serie. Un terminal en la resistencia y otro terminal en la resistencia. Miren la cantidad de luz que tengo ahora. Bajó totalmente. Vamos a apreciar nuevamente, con resistencia, sin resistencia. Miren la luz. Con resistencia y sin resistencia. Así se regula y se controla la circulación de corriente eléctrica en tantos aparatos eléctricos y electrónicos que están diseñados, tantos componentes que necesitan valores diferentes. Y esa función la hacen las resistencias. Bien, ahora sí vamos a ver nuestra ley de Ohm y el papel de la resistencia. Ok. Esta es la resistencia que vamos a hacerla funcionar. Es una resistencia de alambre de nicrón recubierta con una sustancia dura que parece a la porcelana. Esta resistencia vamos a hacerla trabajar. La voy a colocar en este bloquecito de pluma foam para tenerla fija de esa manera y poder visualizarla de mejor manera. Resistencia. Vamos a utilizar esta fuente de poder. Miren, fuente de poder. Es un transformador, rectificador de 0 a 15 voltios y de 0 a 5 amperios. Vamos a usar este aparato de medida. Va a ser el voltímetro. Y también vamos a utilizar para medir el paso de corriente el amperímetro. Aquí está. Vamos a adicionar también a nuestro experimento este pequeño dispositivo que es un termómetro digital. Vamos a hacer la instalación. La resistencia, un cable proveniente de la fuente de poder, el rojo positivo, colocamos en un extremo, y el negro negativo de la fuente, que está en negro, colocamos en otro extremo. Ahí tenemos conectada la resistencia. Vamos a suministrarle voltaje a la resistencia, pero ese voltaje lo vamos a medir con el voltímetro. Y para esto cojo el voltímetro, las puntas de prueba, la colocamos a la salida de la fuente de voltaje, polo negro al polo negativo y polo rojo al polo positivo. Ahí tenemos ya conectado el voltímetro. Está el voltímetro en escala de 20 voltios corriente directa para medir. Y al suministrar el voltaje
naturalmente va a producirse también la presencia de flujo de electrones. Vamos a colocar el amperímetro. Acá está el amperímetro. Mírenlo. El amperímetro lo vamos a colocar en serie en uno de los dos terminales. Vamos a escoger el terminal negativo. Cojo el terminal negativo que viene de la fuente, miren, y lo coloco en el polo negativo del aparato de medida del amperímetro. Y el cable punta de prueba del amperímetro rojo lo conecto a la entrada de la resistencia. De esa manera hemos colocado el amperímetro en serie. ¿Qué papel va a hacer aquí el termómetro? Ocurre que estas resistencias a veces se calientan un poquito, y al calentarse se dice que hace variar el valor de la resistencia, y al volverse caliente la resistencia impide el paso de electrones y produce más resistencia. Vamos a ver nosotros si nuestra resistencia se calienta y qué comportamiento tiene al paso de la corriente. Esa es la intención de nuestro trabajo, darle valores a la resistencia y ver cómo se comporta. Vamos a colocar aquí el termómetro de la siguiente manera. Miren, saco un ratito la resistencia aquí. Ahí está el sensor, lo pegamos a la resistencia usando un pedazo de masking tape, lo aprisionamos ahí, que quede bien apretado allí, y tenemos puesto el termómetro. Un polo y el otro polo, y está completado ahí el circuito. Miren, y tenemos ya la resistencia con su sensor, 30 grados o 29 grados, que es la temperatura ambiental en este momento. Lo ponemos de aquí a un ladito como elemento secundario de la experiencia. Esto es lo que nos va a interesar por ahora. Vamos a ver el funcionamiento de la resistencia sometida a la acción del voltaje y la intensidad. Lo que vamos a hacer es esto, miren. Según la ley de Ohm, la resistencia viene dada por el voltaje dividido por la intensidad. Vamos a ver qué resultados tenemos en las mediciones que vamos a hacer. Estando ya todo listo, el montaje, fuente de poder, voltímetro, amperímetro, resistencia y también aquí nuestro termómetro, vamos a proceder al desarrollo, al trabajo de la resistencia. Le voy a dar un voltaje 437, ahí tenemos el voltaje, y el amperaje 0,43. Primera medición. Vamos con nuestra segunda medición. Vamos a aproximar cerca de 8,55 voltios, y tenemos 0,85 amperios. Vamos a la siguiente medición. Tercera medición. Vamos a aproximar a los 12 voltios. 12,32, varía un poquitito, y 1,22. Y démosle una miradita aquí a qué pasa con estos termómetros. Me está registrando temperatura de 84 grados centígrados, lo que significa que nuestra resistencia está haciendo un trabajo. Miren, interesante esta parte. Está trabajando, está dando calor. Y cuando el calor se presenta en una resistencia, ocurre algún efecto que vamos a comprobarlo. La cuarta medición. Vamos a aproximar a 15 voltios. 15,70 y 1,56. Y acá el termómetro me marca 99 grados. Miren, esta resistencia está bastante caliente. Muy bien. Ahí terminamos la toma de datos. Vamos a hacer un pequeño cálculo para mostrar qué hemos obtenido con estas mediciones.
Y bien amigos, miren lo que tenemos. Estos son los datos que tomamos hace un momento. Todos los datos. Y al realizar la división hemos tenido nosotros los siguientes resultados. Primera medición, resistencia 1, 10.16 ohmios. Resistencia 2, 10.07 ohmios. Resistencia 3, 10.11 ohmios. Y resistencia 4, 10.7 ohmios. Miren ustedes que el valor se ha mantenido constante. Esa es la característica de este trabajo que hemos hecho hoy día. Hemos encontrado una resistencia que, pese a que llegó hasta los 100 grados de temperatura, el calor, la temperatura no le afectó a la resistencia y siguió manteniendo un valor constante. Bien, hemos hecho este cuadrito del desarrollo del trabajo de la resistencia, valores de voltaje e intensidad, y ahí tenemos el gráfico funcional de la resistencia. La resistencia es constante. Si cambia el voltaje, cambia la intensidad y el valor de la resistencia se mantendrá constante. Bien amigos, este trabajo que lo hemos hecho es con una resistencia que vimos nosotros no cambia su valor. Y cuando no cambia su valor, esta resistencia toma un nombre. Se llama materiales o resistencias óhmicas. Materiales o resistencias óhmicas, material óhmico, porque conserva el valor. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña variación. Yo voy a poner allí, en vez de la resistencia fija de 10 ohmios, voy a poner una resistencia que está incorporada en una pequeña lámpara eléctrica. Miren aquí, este es un bombillo de 12 voltios, también es una resistencia, tiene en su interior una resistencia, y esa resistencia va a dar trabajo, igual que lo que dio trabajo nuestra resistencia cuando hicimos la experiencia, pero ese trabajo que hizo no le afectó en nada. Quiero aprovechar para indicarles que el trabajo que hizo la resistencia de emitir calor tiene un nombre particular, se llama el efecto Joule. El efecto Joule, que es la transformación de la corriente eléctrica en calor a través de una resistencia eléctrica, en este caso la nuestra. Tuvimos 100 grados de temperatura y podía haber seguido subiendo. Vamos a ver ahora qué ocurre con la lamparita de 12 voltios. Ok.